Buen sábado para todos. Hay sol. Comienzan los días lindos. Vergüenza ajena fue lo que más escuché. Espanto y ese tipo de cosas. Obviamente que estoy hablando de lo del Movistar Arena. En lo que me respecta a mí, y calculo que a los que hace 2 años atrás intentamos militar y hacer pedagogía de lo obvio, diría Ramón, no nos generó eso bajo ningún punto de vista. No. Les puedo decir que yo no le di bola, y cuando me tocó mirarlo, porque no había forma de no mirarlo, solamente se me subió la comisión de los labios y dice, vi una raya más en un tigre. Entiéndase. Todos aquellos que no buscamos una excusa para votarlo, hace 2 años atrás, que fue la mayoría de los argentinos, no vimos nada que nos espante. Nos espantamos el día que ganó las elecciones y salió Fátima Flores y los hermanísimos a saludar. Ese día estábamos espantados. Teníamos vergüenza y todo ese tipo de cosas. Ahora no. Lo que vi algo que fue siempre así. O sea, no sé de qué se espantaron, de qué los puso tan locos. Es más, sí, me llevó a reflexionar que el Movistar Arena nos marca 2 cosas claramente. No espanto, no vergüenza, sino que estamos claramente ante una fiestita de cumpleaños. Le armaron una fiestita de cumpleaños al excelentísimo señor presidente. Fiestita que ya estaba armada. Es más, se está hablando de que lo que colaboraron podría ser, vamos a ponerlo en potencial, son la gente de la Suiza, a ver si zafa con lo del fentanilo. Pero no lo podían colocar porque las cosas no estaban dadas. El horno no estaba para bollos, entonces no podían. Pero realmente había que hacerle la fiesta de cumpleaños. Recordemos que el Milei que nosotros conocemos no es real. Dicho por su biógrafo no autorizado, el del libro El Loco, Las Fuerzas del Cielo, dicho por Nito Artaza y Rafael Bielsa, que lo conocen de antes, Javier Milei es una persona retraída, que no tiene contacto con otros seres humanos, monotemático, anodino, y que en un momento creó un personaje para una obra de teatro que se la produjo Nito Artaza, y ahí empieza a hacer este personaje, y este personaje le dio tanto éxito que se lo hizo propio. Pero claramente no es eso, es lo otro. Claramente en las últimas semanas se la pasaba escondido todo el tiempo en Casa Rosada, salvo cuando lo sacaban a dar una vueltita, y había que hacerle primero una fiestita de cumpleaños para que, obviamente, los dueños de la Argentina, los que están manejando el gobierno hace tiempo y a lo lejos, para que pueda salir y no esto pueda seguir un tiempo más. La otra es todos los que nos dedicamos a la comunicación. Vimos un acto deliberado por marcar agenda. Recordemos que primero, todas esas pelotudeces o cosas de mal gusto que hacían estos muchachos, primero nos impactaban, nos dejó sin palabras, y después de a poco nos empezamos a dar cuenta que lo que hacían eran hacer este tipo de cosas para marcar agenda. Y durante casi un año no pudimos colocar la agenda nosotros, sino que la ponían ellos. Se intentó eso, marcar agenda. Lo que pasa es que muchos, ¿qué hicimos? Nos mojamos el dedito y dimos vuelta a la página. Fueron 24 horas, 48 máximo, y no funcionó como tal. La otra está claro, y en eso, a la hora de construir sentido y discurso, algunas de las personas que lo rodean saben lo que están haciendo y que se intentó generar.
se intentó relanzar con ese acto en el Movistar Arena el gobierno yendo a las bases, que es la figura del loco. ¿Por qué? Porque desde que, antes de que ganara, cuando ganó y posterior a su victoria, lo que se hacía sistemáticamente, la gente que se dedica a estudiar medios, ¿qué hacía? Buscaba qué palabra estaba fuertemente asociada con la figura de Milei. Y aparecía la palabra loco. Milei loco. De hace 6 semanas eso desapareció y la palabra Milei está atada a corrupto, corrupción y en los últimos días, narcotráfico. Entonces, entiéndase, si yo subo, me hago el pelotudo, hago que los demás sientan vergüenza ajena, me muestro un desequilibrado, vuelvo a ser un loco. Y hace falta que yo les diga que qué garpa más, ser un loco o un corrupto o un narcotraficante. Bien, eso fue lo que hicieron, no más que eso. Intentaron volver a colocar la idea del loco, del desequilibrado, para que dejemos de hablar de corrupción, del 3% del narcotráfico. Eso es lo que se hizo. No logró el impacto que querían, sí lograron algún tipo de impacto. Y ese tipo de impacto, ¿saben por qué lo lograron? Porque apareció mucho la palabra vergüenza ajena. No, muchachos, vergüenza ajena no. Vergüenza propia. Porque yo, que no lo voté como muchos, es mi presidente. Imagínate vos que lo votaste. 3 opciones tuviste y lo votaste. Y vos lo pusiste ahí. Con un montón de excusas, que no se podía estar más, que masa, que todo lo que vos quieras. Vos lo votaste. Entonces, lo del Movistar Arena no te tiene que dar vergüenza ajena. Te tiene que dar vergüenza propia. Porque yo me hago cargo de mi parte. Yo fui parte de los errores anteriores. Cuando todo el mundo decía sí señora, y hacían cualquiera. Cuando la Cámpora iba a Entre Ríos y ponía gente de Buenos Aires en Lancés, a dedo desde Buenos Aires, corrían a los entrerrianos. Cuando generaron ese odio visceral haciendo lo mismo en Buenos Aires, yo fui uno de los tantos que se quedó callado. De alguna forma dije también sí señora. Entonces yo me hago cargo de mi parte, de los errores que me tocan. Hacete cargo de que vos votaste esto. Si no en la primera, la segunda, la tercera lo votaste. Entonces, vergüenza ajena no, vergüenza propia. Bienvenido a Eva, la primera entre los iguales.